Bienvenidos a Princess Stories for Kids, donde cada historia los llevará al mundo mágico de las princesas Anastasia y Athena. Acomódense bien y prepárense para otra maravillosa aventura llena de magia, amor y amistad. Viajemos juntos al reino de la fantasía y los sueños. En una brillante mañana de primavera, la princesa Anastasia y la princesa Athena jugaban en el jardín de su castillo mágico. Sus risas llenaban el aire mientras corrían sobre la hierba verde. Masa, su curiosa perrita Beagle, olfateaba feliz por el jardín. Se detenía junto a cada flor y movía la cola alegremente. De pronto, Masa se detuvo y miró con curiosidad algo muy pequeñito frente a ella. Era un pequeño y encantador caracol con una casita en la espalda. «Hola», dijo el caracol con voz amable. «Soy el señor Caracol, mi casa siempre va conmigo». Las princesas se acercaron para verlo mejor. El señor Caracol hizo una reverencia cortés y sonrió con alegría. En su casita ondeaba una pequeña banderita al sol. «La llamo mi pequeña casa mágica, tengo todo lo que necesito», dijo con orgullo. «Señor Caracol, ¿cómo puedes llevar tu casa en la espalda?», preguntó Athena. «No es pesada», añadió Anastasia. «Oh no. Mi casita es mi hogar. A donde sea que vaya, mi hogar viene conmigo», respondió el señor Caracol. «Me hace sentir seguro. Siempre tengo un lugar donde descansar o esconderme si llueve». Las princesas lo escuchaban asombradas, imaginando cómo sería llevar una casa a todos lados. «¿Saben?», añadió el señor Caracol, «el hogar no es solo un lugar. Es una sensación de paz y amor». «¿Podemos mirar dentro de tu casa?», preguntó Athena con curiosidad. El señor Caracol sonrió, «Claro. Pero tendrán que hacerse muy, muy pequeñitas». Las princesas levantaron sus varitas mágicas y dijeron el hechizo, «Poder mágico, haznos pequeñitas para ver la casa más bonita». De repente, todo parecía enorme. La hierba era como árboles, y los pétalos como nubes. Eran tan pequeñas como insectos, y Masa las miraba desde lejos con sorpresa. Frente a ellas estaba la casa del señor Caracol, ahora tan grande como una verdadera casita. La puerta en espiral tenía una pequeña campana que hacía den-den cuando tocaron. Al lado, un buzón con el nombre señor Caracol. Las princesas se rieron y tocaron con cuidado. La puerta se abrió y entraron en silencio, maravilladas. Dentro, todo era pequeñito y ordenado. En las paredes colgaban conchas, dibujos de hierbas y un retrato bonito del señor Caracol con moño. En una esquina había una mesa hecha de una semilla seca, y las sillas eran conchas vacías de caracol. En la repisa había frasquitos con hojas de té y canicas de cristal que brillaban como lucecitas. En el centro, una alfombra redonda de musgo. Era silencioso, cálido y mágico como en un sueño. «Ahora que son mis invitadas, es hora de una merienda», dijo feliz el señor Caracol. Sacó una bandejita con té caliente y galletitas en forma de hoja. Las princesas le dieron las gracias, y todos tomaron té y comieron con una gran sonrisa. Entonces, una voz familiar se escuchó a lo lejos: «Anastasia, Athena, es hora de volver a casa, pronto oscurecerá». Era la reina Aneta llamando desde la ventana del castillo. Las niñas se levantaron, abrazaron con cariño al señor Caracol y se despidieron. Luego levantaron sus varitas mágicas y, con una chispa, volvieron a su tamaño real. Masa se acercó despacito y dio un suave lamido a la casita del señor Caracol. El señor Caracol sonrió feliz de haber encontrado amigas tan especiales. Mientras el sol se ocultaba, las princesas y Masa caminaron lentamente por el sendero de regreso al castillo. Las flores susurraban buenas noches y el cielo brillaba dorado sobre ellas. Esa noche, Anastasia y Athena se acurrucaron en sus camas reales. Masa se hizo bolita a su lado. Abrazadas por el calor y la sonrisa, se durmieron soñando con la casita y su nuevo amigo, el señor Caracol.
Y así terminó otro día mágico en el castillo de las dos princesas. Y donde sea que estén, queridos niños, lleven siempre su hogar en el corazón. Buenas noches, y sueñen los sueños más dulces.